aclaraciones previas para contemplar con mayor efecto, con profundidad, con mucho provecho, las apariciones del Señor, que son verdaderos encuentros pascuales, ¿no? Las apariciones del resucitado nos llegan fundamentalmente a través de dos fuentes, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, que es justamente los textos que estamos leyendo o contemplando estos días en toda la liturgia de la Pascua, y las apariciones que traen los evangelistas, ¿sí? Recordemos que los Hechos de los Apóstoles es la fuente más inmediata, ¿no? Los evangelios se escribieron hacia el año 70, 80, 90, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles nos narran como con mucha fuerza, vitalidad, ese testimonio de la acción del resucitado en la comunidad, en ellos, ¿no? De todas maneras, vamos a contemplar las apariciones de los evangelistas, que los 4 evangelios las presentan, ¿no? Bueno, conviene aclarar que el término aparición es muy débil para traducir lo que realmente significó. No fueron apariciones, fueron verdaderos encuentros pascuales entre cada uno de los discípulos y la comunidad, unos encuentros interactivos donde el resucitado y los discípulos participaban directamente, él transformando sus vidas, ¿no? La aparición refuerza mucho la parte visual y puede parecer una alucinación. El resucitado aconteció vivamente en ellos, ¿no? Exclaman los de Maús, fueron encuentros transformadores, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Fueron encuentros que cambiaron radicalmente la vida de estos hombres y de aquellas mujeres que proclamaron con tanta audacia, con tanta valentía, el resucitado es el resucitador, el resucitado está vivo y vive en nosotros, el resucitado está entre nosotros. Bueno, en estos relatos hay una estructura básica, esa situación humana de desesperanza, de tristeza, de fracaso, de miedo, de incredulidad de los discípulos, ¿no? Magdalena llora, los discípulos de Emaús están tristes y van de huida, los apóstoles están encerrados en el cenáculo. Todas estas expresiones nos están hablando de esa situación vital en que se encuentran después de lo sucedido el viernes, ¿no? Las mujeres van a embalsamar un muerto, ¿no? El cuerpo de Jesús. La Magdalena permanece llorosa, llora en el huerto. Los de Emaús salen pues pensando que todo ha sido un fracaso. Bueno, y Jesús se hace presente de una forma sorpresiva, no anunciado. Su presencia no es reconocida fácilmente, es confundido con el hortelano, con un caminante, y los discípulos sienten miedo y tienen resistencia a creer que Jesús vive. Es Jesús el que toma la iniciativa y se deja reconocer. Jesús se presenta a sí mismo, revela su identidad, ¿no? Está invadido del Padre, es uno con el Padre, resuma divinidad, pero lo hace de una manera tan cercana, tan humana, la forma de transmitir esto, que el Padre le llena, ¿no? El Padre y yo somos uno, ¿no? Los interpela con mucha cercanía, con una pregunta, ¿por qué lloras? A los de Emaús, de que discuten por el camino, los disculpa de su incredulidad, y a los de Tiberíades les pide de comer, ¿no? Es entonces cuando es reconocido con este humanismo divinizador de Jesús. Las apariciones pues son pascuales en ese sentido más etimológico de la palabra, paso, se sitúan en ese paso de Jesús al Padre, ¿no? Cada aparición anuncia también que su triunfo ahora es fruto de su entrega, ¿no? De su pasión, no oculta las señales de su pasión,
muestra sus llagas y ahí lo reconoce, ¿no? La aparición es rápida, fugaz, pero lleva consigo mucha consolación, mucha alegría y una misión, un envío. El encuentro con el resucitado no se limita simplemente a consolar, sino que es una aparición que convoca, que envía, que transforma, ¿no? A la Magdalena le dice, vete a tus hermanos. A los discípulos en el cenáculo, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. A Pedro le dice, apacienta mis ovejas. Y sobre el monte los envía a los 11, ¿no? Vayan al mundo entero a bautizar, a hacer discípulos míos. Esta estructura de las apariciones es como la misma, ¿no? Y muy similar a los encuentros pascuales que nosotros hemos vivido en esta Pascua. Miren, en el mismo encerramiento en que estamos ahora, representa como ese miedo que tenían los discípulos y que estaban con las puertas trancadas en el cenáculo, ¿no? A nosotros también nos han hecho encerrar y a veces no percibimos esa presencia resucitada y resucitadora, que es permanente, ¿no? Que nos hace pasar del dolor, del quebranto, a la alegría. Alegrarnos con la alegría de Cristo resucitado. La petición centra demasiado nuestras contemplaciones, ¿no? Merece la pena detenerse en ella, ¿no? Le pedimos al Señor, danos la gracia de alegrarnos y de gozar intensamente con tanta gloria y gozo de Cristo resucitado, ¿no? Previo a las apariciones, está ese encuentro profundo con el Padre y el Hijo, ¿no? ¿Cómo sería ese abrazo, ese encuentro entre el Padre y el Hijo? Inenarrable, ¿no? Inenarrable. Un autor latinoamericano, el Padre Ochagavía, nos dice que sería similar a la experiencia que vivió el Padre cuando el Hijo regresa, el Padre del Hijo pródigo, ¿no? Jesús regresa como pródigo porque ha cargado con nuestra debilidad y con nuestro pecado, ¿no? Y ahora regresa a los brazos del Padre y el Padre lo engendra nuevamente a una vida verdadera, ¿no? El Padre le comunica toda su vida, ¿no? Se transfunde con Él, se une en una comunión de vida donde ya Jesús pues es el Señor, es el Señor. Alegrarnos es ese cambio radical. La alegría expande el corazón, lo dilata. Cuando uno está triste, el corazón como que se encoge dentro, se disminuye, ¿no? Está como más apretado, más constreñido. Cuando uno está alegre, con una alegría honda y profunda, estamos expandidos, dilatados, nos ensancha ese viento del Espíritu que penetra por nuestra vida, por ese resquicio por el que le damos cabida. Y es un espíritu que nos dilata, que nos abre hacia los demás, que nos abre al mundo entero, que nos hace desvivirnos como Jesús por los otros. Esta es la alegría que se nos invita a pedir como gracia. La gracia de alegrarme y gozarme intensamente. Ignacio casi nunca utiliza superlativos, ¿no? Exageraciones, y ahora nos pone ese intensamente, gozarnos de su gozo, ¿no? Necesitamos mucho salir de nosotros mismos para compartir la alegría del otro. A veces compartimos más fácil el sufrimiento, pero es un proceso que tenemos que aprender, ¿no? Un proceso que sana, un proceso vivificador que nos hace ser como Jesús. Esa alegría nos capacita para vivir del Padre y para los demás, ¿no? Sí, el Padre Baena, que es un teólogo pues que muchos conocemos aquí, un nuestro, él dice: el lugar privilegiado donde el resucitado se ubica es el corazón del hombre, es nuestro ser, nos invade. ¿Y qué hace el resucitado? Dice él en su lenguaje, ¿no? Nos barre, nos limpia del pecado y nos pone a los pies de los demás como Jesús. Nos capacita para amar y servir
entregando nuestra vida por el otro. Bueno, estos efectos del resucitado, que es el dador de vida, van transformando nuestra vida, nos van llenando de paz, de envío, de misión. Tratemos de hacernos presentes a estos encuentros, ¿no? Hacer la composición viendo el lugar quizás sea más difícil porque las apariciones son fugaces y la aparición es mucho más de lo que transmite el texto. Por eso tenemos que contemplar el misterio con el corazón, no tanto con la mente, ¿no? Leer el texto, pero contemplarlo con los ojos iluminados del corazón, para que transforme nuestra vida, ¿no? Para sentir que esa acción resucitada y resucitadora se da en nosotros, y en bien de los demás, siempre en bien de los demás. Tenemos que situarnos en ese contexto de este es el día que hizo el Señor, es el día de la nueva creación, renacen todas las cosas a la vida, este es el día del Señor, un tiempo de misericordia, ¿no? El salmista dice, exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor habita en medio de su pueblo, el Señor está dentro de nosotros y nos capacita con su fuerza, ¿no? Nos posibilita una relación de intimidad profunda con Él y con nuestros hermanos, ¿no? Nos da esa misma alegría que siente Jesús. Su resurrección llega a la tierra, invade el universo, ¿no? Pero en nosotros se hace como una presencia permanente, activa, que nos transfigura, ¿no? Y nos hace vivir ese sueño trinitario, ¿no? Ser como el Hijo. Ese es nuestro proyecto de vida, ¿no? Llegar a ser como el Hijo, desvivirnos por los demás. Entonces, contemplar estos efectos en los discípulos, ¿no? Ese oficio de consolar que Él trae, ¿no? ¿Qué revelación del Padre recibieron los discípulos y las mujeres en aquella Pascua que los cambió tan radicalmente? Cuestionémonos qué le ocurrió a Pedro, a María Magdalena, a Tomás, a todos los discípulos, pocos días después de la Pascua. ¿Cómo se explica su nuevo comportamiento tan impensable los días anteriores de la Pascua? ¿Quién pudo restaurar uno a uno y con tanta fuerza e insospechadamente aquel grupo de personas rotas y desesperanzadas, ¿no? Aprovechando los fundamentos que nos facilita la Escritura, Ignacio pone hasta 13 contemplaciones del resucitado, una gran variedad, ¿no? Pero el trasfondo de todas es eso, ¿qué sucedió en ellos, ¿no? ¿Qué los cambió? ¿Qué revelación recibieron de Dios en aquella Pascua, ¿no? El punto focal para el orante es el Padre, pero que ahora se muestra tan maravillosamente en la divinidad de Jesús y en su oficio de consolar. Y para acceder a este misterio del Padre, la propuesta es la misma, ¿no? Mirar a Jesús, cómo consuela, de una manera tan irrepetible, de una forma. Y se nos pide pues mirar, volver a mirar, remirar, cómo fue esta transformación en ellos y abrirnos para que el resucitado nos transfigure, nos transforme a nosotros, nos invada con la fuerza del Espíritu que justamente estamos pidiendo ya que venga, que, mejor dicho, que actualicemos esa presencia. Él ya está vivo, resucitado y resucitador, pero las fiestas litúrgicas nos permiten actualizar, hacer presente ese misterio y dejarlo que acontezca, ¿no? Cada Pascua es una nueva posibilidad que nos ofrece la liturgia para abrir el corazón y para que se den en nosotros estos efectos transformadores. Entonces acercarnos con delicadeza al texto y abrirnos, ¿no? El resucitado nos llevará por caminos insospechados. Solo necesitamos sentir su presencia, actualizarnos, ponernos frente a Él, y el resto lo hace Él sin que nosotros nos demos cuenta.
Bueno, más o menos estas son las aclaraciones previas, ¿no? Ya después vamos a ofrecer detalladamente cada una de las apariciones para que hagamos el ejercicio de contemplación. Ahora, todas son contemplaciones, ¿no? Apariciones que nos ofrecen la posibilidad de realizar una contemplación de este misterio. Bueno. La primera aparición que San Ignacio nos pone a contemplar en esta cuarta semana es la aparición a la Santísima Virgen María. Una aparición que no está en la Escritura. Él dice, si todos tenemos juicio y razón, suponemos que a ella fue la primera a la que el resucitado le comunicó su cercanía, su gloria, su gozo, su alegría después de la Pascua. Es una aparición de una tradición muy profunda en la Iglesia, inclusive en el texto en el libro Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que San Ignacio leyó en su convalecencia en Loyola, aparece esta aparición, ¿no? Bueno, sin quitarle su concreción corporal, Ignacio subraya, se apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Sin quitarle esto, este encuentro fue un encuentro que se realizó primeramente en el interior, primeramente. Fue el brillar del encuentro trinitario en el corazón orante y creyente de María. Es esa luz que iluminó a los justos en el Sheol, que vino del Señor resucitado y que relució en ella, llenándola de gozo, de paz, de vida nueva, recreándola según la imagen del Dios verdadero, según la imagen, ¿no? Hizo emerger de ella, con la fuerza de su resurrección, ese ser nuevo, la nueva creación en María, ¿sí? Desde la contemplación de la encarnación, San Ignacio nos presenta a la madre estrechamente unida a su hijo, estrechamente unida, y no se va a separar jamás. El documento de Aparecida y también desde Puebla dice, ella, la fiel compañera de Jesús en todos sus caminos, ha de acompañar también nuestra vida, la vida del creyente. Bueno, en el Trío Pascual, María está íntimamente unida a su Hijo, ocupa un lugar central, está junto a la cruz, al pie de la cruz, está en la sepultura y luego está en el primer momento de la resurrección. Es lógico que la Pascua aconteciera en ella la primera. Bueno, esta aparición es como el principio y fundamento de las demás contemplaciones que vamos a hacer, de las demás apariciones de la cuarta semana. Es una aparición que sintetiza todas estas contemplaciones y donde María aparece como símbolo de la Iglesia. ¿Sí? En este encuentro, no solo cargado de densidad afectiva, de esa propia entre la madre y el hijo, sino de una hondura teológica muy grande. El encuentro con el resucitado tuvo que desbordar a María, la desbordó, la llenó de plenitud, de gozo. Es el momento en que ella puede decir plenamente, mi alma engrandece al Señor, porque ha hecho maravillas en mí, el poderoso. Ella que tuvo en su seno aquel niño y lo amamantó, lo educó, lo vio crecer en sabiduría, en gracia, en edad, lo recibió ahora como el resucitado, lleno de plenitud y de gracia, la imagen del Dios verdadero. La plenitud de Dios viene a visitar a María y a invadirla con una fuerza que
con el don del Padre en la comunión del Espíritu. O sea, es ese encuentro trinitario que se da en ella, ¿sí? Por eso María es icono de esa fe de la Iglesia, porque acoge a su Hijo como Dios, como Dios. No le sucede como a María Magdalena, que quiere apresarlo. Él sí que la consolaría, le hablaría a ella al corazón, pero también le hablaría de su misión como madre de la Iglesia. María tiene que aceptar que su Hijo es Dios y que le pertenece a todos, ¿no? Que no es suyo, que es de todos. Bueno, vamos a entrarnos en esta contemplación con mucho afecto, con mucha reverencia, intentando sentir lo que sintieron madre e hijo, ¿no? En estos días de encerramiento, de pandemia, una amiga mía me contaba la emoción que vivió tan honda, tan profunda, cuando después de 2 meses de encerramiento y sin ser avisada por su hijo, golpeó la puerta y apareció él. Los gestos, la expresividad, el silencio, el abrazo profundo, la cercanía, el fundirse uno con el otro. Eso es un símil de lo que pudo haber sucedido en este encuentro entre la madre y el hijo el día de la resurrección, ¿verdad? Al amanecer del día primero de la semana. Es bello caer en cuenta cómo fueron las mujeres las primeras que se dieron cuenta y asumieron y percibieron y se encontraron. Sintieron, el resucitado vive y vive en nosotros. Eso fue lo que María proclamó. Voy a proponer unos puntos para la oración, para que cada uno haga la contemplación, ¿no? Recuerden que lo esencial de esto no es lo que me escuchen, ¿no? Ni lo que escuchen a las otras hermanas. Lo esencial es esos ratos fuertes de contemplación, de oración y adoración que cada uno de ustedes debe de tener. Bueno, voy a presentar, mejor dicho, 2 opciones que les puede iluminar, ¿no? Cada uno elige aquella con la que más sintonice. Los puntos de la oración van a estar también a disposición de ustedes, ¿no? La primera opción, recordemos que siempre la petición de la 4ª semana tiene que ser como el trasfondo, el telón de fondo, la súplica confiada, ¿no? Alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo del Señor y de su Santísima Madre en esta aparición. Es decir, participar desinteresadamente de la plenitud que ellos vivieron, de esa plenitud, ¿no? Entre la madre y el hijo. Les puede ayudar, a mí de hecho, pues en algún momento que he hecho la contemplación me ha ayudado, ¿no? Puede ayudar a advertir cómo María no se hundió ni perdió la fe en la prueba como los discípulos el día de la catástrofe del Viernes Santo, ¿no? Ellos salieron despavoridos, huyeron, no estuvieron presentes, ¿no? María no se hundió. El Padre sabrá. El Padre es de fiar. El Padre. Seguro que no nos ha abandonado. Otra solución tendrá. Y María esperó, llena de fe. Permaneció firme en la esperanza de que el Padre intervendría a favor de su Hijo. No va al sepulcro de madrugada con las otras mujeres a embalsamar el cadáver de Jesús, ni corrió con los apóstoles a cerciorarse si era verdad que la tumba estaba vacía, que él no estaba, ¿no? Y si era verdad lo que decían las mujeres, ¿no? Permaneció firme, ¿no? Tenía la certeza de que
el esposo fiel iba a regresar pronto para celebrar las bodas eternas con la humanidad. La boda del Cordero llegará pronto, llegará. Es como la esposa del Cantar de los Cantares que espera. Es un encuentro no dirigido, como los otros encuentros pascuales, a restaurar seres humanos rotos por la dureza del Viernes Santo, sino a regalarle a ella la más gozosa experiencia de sentir que ha sido confirmada en su confianza. En esa confianza que mantuvo en el Padre, incluso en medio de esta noche tan oscura que vivió. Ya sabía yo, el Padre no nos fallaría. Yo creo que ese fue como el primer latido del corazón de la Virgen en el momento en que se hizo presente ella. La invitación es a mirar a María como en esta segunda anunciación y encarnación. Este es el sentido más profundo de este encuentro entre madre e hijo. En la primera anunciación se le presentó a María el misterio de la vida de su hijo, que acogió sin entender. Ahora el Señor resucitado la invade de su plenitud y de su gracia, y el misterio de su hijo, que ella había guardado celosamente en su corazón, se iluminó totalmente. Todas las cosas fueron nuevas para ella en la nueva creación. Entendió que ese niño era el Dios y hombre verdadero. Este es el momento. Contemplar también ese abrazo en el que se fundieron los dos, un abrazo íntimo que la invade de vida nueva, la que él recibió del Padre, la misma que él recibió del Padre. María es la primicia de la nueva creación, ¿sí?, al lado de su hijo. Hacernos presentes. A esto encuentra la invitación que Ignacio nos hace, que creemos la escena, ¿no? Él se imagina que María está en un momento de oración, rumiando en su corazón todo lo que había sucedido, y a la espera, ¿no? Este encuentro supone participar, este encuentro de nosotros, o sea, este hacernos presentes, supone participar en un momento privilegiado e íntimo, muy íntimo. Es dejarnos invadir de una alegría profunda y gratuita. Hazte presente a este encuentro con suma delicadeza, y permanece con el corazón. Contempla con tu corazón el misterio del corazón que te sobrepasa, ¿no? Entonces, por eso sencillamente contempla, calla y adora. San Ignacio, pues, esto es lo que pretende, la gracia que pretende que alcancemos en esta contemplación. La segunda opción B, ¿no? La gracia que se nos pide es la misma, ¿no? Que se nos tiene que como grabar desde aquí, porque esta petición la vamos a hacer en todos los ejercicios que a lo largo de la semana vamos a contemplarnos. Señor, concédeme la gracia de alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo resucitado y de su bendita Madre en esta contemplación. Y querer participar desinteresadamente. No vamos a pedir nada, simplemente vamos a participar de un gozo indecible, ¿no?, inenarrable. En este encuentro le fueron desvelados a María los secretos que había guardado tanto tiempo en su corazón, durante toda la vida, ¿no? ¿Cómo pudo haber vivido Jesús y María este encuentro? ¿Qué vivieron en este encuentro? La palabra de Dios nos ofrece algunas pistas, algunas pequeñas pistas, si es que tenemos la libertad y la imaginación de penetrar a fondo en ellas. Es una opción que puede ayudar a algunos, ¿no?
Primero, ¿qué le haría sentir y gustar Jesús a María? ¿Qué le permitiría sentir y gustar? Ahora ha llegado mi hora, Madre. Esta es la hora en que el Padre ha glorificado a su Hijo. Juan 17:1. No te dije, Madre, que tenía que ocuparme en las cosas de mi Padre. ¿Lo comprendes? Lucas 2:49. Cuida a mis discípulos en la espera del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, lo que el Pentecostés que vamos a contemplar justamente al finalizar el retiro. María reunida con sus discípulos, con sus hermanos, con sus hijos, ¿no? Hermanos de Jesús, ¿no? Vete y dile a mis hermanos que suba al Padre suyo y al Padre mío, al Dios vuestro y al Dios vuestro, ¿no? Al Dios mío y al Dios vuestro. Bueno, como en Caná, todo es y seguirá siendo cosa de bodas. Y tú cuida que no falte el vino de la alegría, el vino de la fidelidad, el vino del amor. En un abrazo pascual inenarrable y con sentimientos semejantes a estos, Jesús consolaría a María, desvelándole plenamente lo que había albergado secretamente y llenándola de alegría y de fuerza para cumplir su misión de ser la madre de los atribulados, la consoladora, la auxiliadora, ¿no? Bueno, y la llenó de fuerza también para que emprendiera su misión. 2. Por parte de María, ¿qué expresaba María desde su corazón a su Hijo? Llena de regocijo. Mi alma proclama la grandeza del Señor. El Todopoderoso ha hecho obras grandes. Es lo que ella siente en este encuentro con su Hijo. El resucitado, revestido de gloria y de poder. Esas maravillas que ha hecho en Él y que Él nos las entrega gratuitamente y nos abre el acceso al Padre, ¿no? El acceso de la vida verdadera. Ahora entiendo que así tenía que ser Hijo. Ahora entiendo por qué lo hiciste de esta manera. Hagámonos presentes a este encuentro con nuestras palabras, mejor quizá con nuestro silencio de admiración y con ese canto que hemos elevado durante toda la Pascua, ¿no? Y que nos acompañará hasta el domingo. Alégrate, Reina del cielo, porque tú llevaste en tu seno al Salvador. Aleluya, porque el Señor de verdaderamente resucitó, aleluya. Como les digo, introduzcámonos con los pies descalzos en el corazón de este encuentro, de este misterio, que siempre, siempre nos superará y nos sobrepasará. Muy bien, que disfruten, se trata de sentir y de gustar con el corazón. Amén.